En la mañana de hoy, como bien anunciara David, nos corresponde hablar un poquito sobre la vocación al ministerio pastoral. Vamos a orar antes que cualquier cosa. Soberano Padre, en la mañana de hoy nosotros te agradecemos profundamente tu gracia incomparable, que no solamente nos ha redimido con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, sino que también nos ha colocado en el ministerio. Nosotros nunca pensamos que tendríamos tal responsabilidad, tal privilegio, pero en tu sabia providencia ya eso estaba determinado. Nosotros te rogamos para que nos guíe al utilizar algunos textos de tu palabra para exponerlo a estos hermanos, especialmente aquellos que todavía no forman parte del ministerio pastoral ni de diácono, sino que se perfilan en medio de tus asambleas como candidato a ocupar posiciones de servicios especiales en el ministerio. Te rogamos, Señor, que tú nos bendiga al exponer tus palabras, de manera que imparte su vida y podamos nosotros salir de aquí edificados. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer solamente un texto del capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 28. Dice así la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Generalmente uno encuentra mucha preocupación, especialmente en el pasado. Ya casi no se habla de eso. Cuando se hablaba de un maestro de escuela, de una maestra de escuela, siempre se pensaba en la vocación. Y nosotros, gente así de mi edad, conoció maestra que no le importaba el dinero, que le importaba enseñar, y que a veces cuando uno faltaba a la escuela no quería encontrarse con esa maestra en una calle, porque te iba a requerir. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no fuiste? A veces en esa época habían maestras que entraban al Ministerio de Educación y duraban un año y no cobraban, pues no tenían un nombramiento y ellas daban clase. Y que salían a visitar hogares. Y la gente decía, esa es una maestra por vocación. Se piensa mucho también en los médicos, que tienen que levantar su mano y jurar hipocráticamente, porque la medicina se espera que se desarrolle no por lucro, sino como una vocación humanitaria. Los médicos se dedican. Yo tengo muchos médicos que he observado su vida. Yo viví un tiempo en la Gaspar Hernández cuando el doctor Corniel estudiaba medicina y yo observé mucho cómo él era. Y a Juan Vila, a pesar de la distancia, a veces mi familia decía, él se va a volver loco. Cuando él estaba estudiando cirugía, y creo que suturación, él andaba con un hilo y él lo amarraba de donde él quisiera en la casa, y era tejiendo. Y andaba con ese hilo, y su casa la tenía llena de nuditos. Pero él está en eso. Él anda con bisturí, él anda con el hilo. Y uno piensa en personas que tienen la vocación, que les gusta eso. Pero tal vez ustedes no piensan que un abogado debe ser abogado por vocación.
porque el derecho, la jurisprudencia, es una de las carreras que está más desacreditada. Siempre se piensa que hay que saber cómo usted habla con un abogado y que usted le dice, que usted le firma a un abogado. Ahora, oigan lo que dijo una autoridad que ya no vive, murió, de la jurisprudencia. Atañán Pérez Méndez. Él dijo, un abogado serio, la noche antes de una causa de un cliente suyo, él no duerme. Si él es serio, él no duerme, él amanece estudiando meticulosamente el expediente, porque él sabe que de una buena defensa depende su libertad o su condena. ¿Verdad que tiene mucho peso la abogacía, el derecho, la jurisprudencia? Estas ocupaciones, todos sabemos que ameritan una convicción de llamado, que no sea simplemente por casualidad o porque como usted no dio para otra carrera, entró a educación y como eso tiene un 4%, pues vamos a estudiar educación. Y luego tenemos el problema en las aulas. ¿Qué pensamos nosotros de la iglesia del Señor que dice el apóstol Pablo? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Vamos a entrar sin el llamado de Dios. Anoche hablábamos de la trascendencia de la iglesia, de la dignidad de la iglesia, de la misión de la iglesia. Y dentro de esa misión de la iglesia, la trascendencia del ministerio pastoral para llevar a cabo esa tarea que Dios ha encomendado a la iglesia. Y decíamos, tenemos que tener cuidado con la temeridad, el atrevimiento. Tenemos que tener cuidado con la cualquierización. Y debemos pensar un poquito más con una mente abierta y cuidarnos de su desarrollo. Deja eso así. O como decían antes, a la brigandina. No, la palabra de Dios nos invita a reflexionar y a poner todo empeño en el descubrimiento del llamado de Dios, de la vocación divina. En la mañana de hoy yo simplemente quisiera resaltar un poquito la importancia de contar con el llamado de Dios. Porque el texto dice que es el Espíritu Santo que pone a los ancianos. Que eso no es un concilio, que eso no es un seminario, que eso no es una determinación humana, sino que Dios mismo decide a quién poner dentro, como destacaba el texto expuesto por el hermano Drison, entre vosotros, introducir a esa persona. Y vamos a ver algunas consideraciones tomando texto bíblico como Efesios capítulo 4 verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, como una evidencia tangible de que es Dios el que pone, es Dios que llama, es Dios el dueño absoluto de la iglesia y Él tiene la prerrogativa, el derecho absoluto de escoger a sus hombres que Él quiere, según el designio de su voluntad, para capacitarlo para llevar a cabo esa tarea. José María Martínez dice, es lógico que una obra tan trascendental como la del ministerio cristiano tenga elevadas demandas
respecto a quienes en él se ocupan. Si las empresas humanas de carácter temporal exigen mucho a sus dirigentes, sería absurdo pensar que una persona cualquiera está capacitada para ocupar lugares de especial responsabilidad en la obra de Dios, de valor y alcance eternos. Solo quienes reúnen los requisitos necesarios pueden esperar que su labor no sea un fracaso. Entrar en el ministerio sin ese llamado, puede ser una temeridad sacrílega de graves consecuencias. Nosotros debemos siempre estar conscientes de esa realidad. Cualquier joven que está aquí, que sueña con el ministerio pastoral, debe circunscribirse a una convicción evidente de su llamado. Uno tiene en la Biblia suficiente información acerca de la iniciativa divina en la introducción de su siervo a su servicio. El versículo 28 destaca que es el Espíritu Santo que pone a los ancianos en el ministerio. A los efesios ya hemos visto que es Dios que da el ser pastores y maestros. Y el Señor, cuando escogió a los 12, dice Marcos en el capítulo 3, después subió al monte, versículo 13, y llamó así a los que él quiso. Llamó a lo que él quiso. Si fuera en buen dominicano, dice a lo que él le da la gana. El Espíritu Santo da los dones como él quiere, porque él es el dueño absoluto. San Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Como dice el apóstol Pablo, hablando de la elección en el capítulo 9, no depende del que quiere ni del que corre, sino que de aquel que tiene misericordia. El apóstol Pablo valoraba con alta estima y nos da un ejemplo de la valoración de su condición de llamado. En el capítulo 1 de la primera carta a Timoteo, dice el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es decir, el apóstol Pablo, yo doy gracias al Señor. Él me puso en el ministerio, Él me tuvo por fiel y Él me puso en el ministerio. ¡Qué privilegio! ¡Qué tremenda responsabilidad! Hablando de esto, Erwin Lutzer dice, citando a Oswald Sanders, la naturaleza sobrenatural de la iglesia exige un liderazgo que celebre sobre lo humano. La necesidad imperante de la iglesia, si ha de descargar su obligación sobre los hombros de la generación siguiente, es de liderazgo con autoridad, espiritualidad y sacrificio. Spurgeon, Grant y cientos de otros predicadores han dicho que escogieron el ministerio únicamente porque Dios los escogió a ellos. Luther sigue diciendo, no veo cómo pueda sobrevivir alguien en el ministerio si llegara a sentir que fue solamente fruto de su propia elección. Algunos ministros a duras penas tienen 2 días buenos consecutivos, pero ellos se mantienen allí por la seguridad de que Dios lo ha puesto donde están. A los ministros que no tienen tal convicción, con frecuencia les falta coraje y llevan una carta de renuncia en el bolsillo de su abrigo. A la más mínima insinuación de dificultad, se marchan. ¿Ustedes se acuerdan de Amós? Profeta, ve, di eso por allá, por Betel. Tú no puedes predicar aquí en el santuario del rey. Y Amós dijo, yo no soy profeta. Yo soy boyero y recogedor de cabrahigo.
Pero Jehová me envió y me dijo que dijera, y yo digo. Él estaba consciente de su llamado. No es asunto de título, es un asunto de una convicción. Lutero decía que el ministerio debería ser rechazado, aun si se tuviera más sabiduría que Salomón y David, a no ser que se tuviera el llamado. Cito a Spurgeon otra vez, dice: ninguno debe meterse en el aprisco de las ovejas como pastor intruso, pues es preciso que no pierda de vista al pastor principal para estar pendiente de sus indicaciones y mandatos. Es decir, para que un hombre salga a la palestra como embajador de Dios, necesita recibir de lo alto su llamamiento para ello. Pues si no lo hace así y se entra de rondón al sagrado ministerio, el Señor dirá de él y de otros que se hallen en su caso: yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Ahora, hermanos, líderes, ancianos, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos con evidencia de llamado? Vamos a esperar que en un sueño Dios nos hable, o que nos envíe un ángel, nos diga: mira, Agapito, tú vas a ser anciano. Ustedes saben que no vamos a esperar eso. Entonces, es de vital importancia, tanto para el individuo como para la iglesia, identificar meticulosamente la realidad del llamado de Dios al ministerio. Y yo quiero seguir en la tónica de importantizar esto. Y voy a citar siempre a estos grandes hombres de Dios. Spurgeon nuevamente: el que centenares han errado en su camino y tropezado contra un púlpito es un hecho desconsolador, pero evidente, que se deja ver en la esterilidad de su ministerio y en el decaimiento de las iglesias que nos rodean. Déjame repetirlo. Es un hecho desconsolador, pero evidente, que se deja ver en la esterilidad de los ministerios y en el decaimiento de las iglesias que nos rodean. ¿Qué es lo que se deja ver? Carencia de llamado. Enfocado en este tema del llamado evidente de Dios, hay por lo menos 4 o 5 señales que la mayoría de autores sacan a relucir cuando ellos dicen: ¿cómo yo debo saber que soy llamado por Dios? Yo voy a mencionar algunos, omitiendo el desglose, que el orden. Muchos hablan de la voz interior, del análisis de los móviles, de la formación básica y dones adecuados, reconocimiento de la iglesia y de la providencia divina. En el libro de John MacArthur, pero una cita en un capítulo escrito por Chin George, dice al respecto: el reconocimiento de esta certeza descansa sobre 4 criterios, el primero de los cuales es la confirmación del llamado por otros y por Dios a través de las circunstancias de proveer un lugar para ministrar. El segundo criterio es la posesión de las habilidades necesarias para servir en las áreas del liderazgo. El tercero consiste en un profundo deseo por servir en el ministerio. La cuarta característica es un estilo de vida caracterizado por la integridad moral. Un varón que cumple con estas 4 cualidades puede descansar en la certeza de que Dios lo ha llamado al liderazgo vocacional cristiano. Spurgeon: la voz interior, capacidad de enseñar, fertilidad en la obra, testimonio de la iglesia y principio providencial. Simplemente me voy a circunscribir a destacar esos acápites que la mayoría de autores dan como señales evidentes de un llamado. ¿A qué se refiere con eso de la voz interior? M. Martínez dice:
que eso es un deseo fuerte, incoercible y continuado de hacer del ministerio la ocupación suprema de la vida. El servicio a Dios y a los hombres se convierte en objetivo poderosamente atractivo. Fin de la cita. Spurgeon nuevamente la describe como un deseo intenso que todo lo absorbe de emprender esa obra, como una sed irresistible, abrumadora, insaciable de comunicar a los demás lo que Dios ha hecho en bien de nuestras almas. Fin de la cita. Este deseo debe surgir de una convicción profunda del deber de proclamar el evangelio, que pueda decir con Jeremías: no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Ustedes se acuerdan que esta fue la convicción de los apóstoles. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ahí estaba el Sanedrín que crucificó al Señor Jesucristo. Lo conjuramos a no hablar jamás en ese nombre. Y ellos decían: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Había una convicción profunda en el corazón de los apóstoles que hizo posible el desarrollo de la iglesia a través de la historia. Nosotros debemos estar conscientes de esa realidad. El apóstol Pablo aprendió eso y él hablaba de: ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí. Él estaba convencido que Dios le había llamado. Las motivaciones, el móvil, ¿qué es lo que nos mueve a entrar en el ministerio? No puedo olvidar el primer congreso internacional de jóvenes de los templos bíblicos, septiembre de 1980. Hay gente aquí que no estaba cuando eso. Y en una emoción, después de una predicación de don Mariano González, un joven se paró para hacer una pregunta y no pudo concluir la pregunta. Se fue a dar el grito, emocionado porque él no entendía que él, queriendo ser misionero, los ancianos no le apoyaban. Qué triste cuando uno ve la vida de ese joven hoy, que soñaba con ser misionero y que en pocos años estaba en el mundo. Y a veces uno encuentra gente entusiasmada con llanto, que quieren entrar al ministerio y luego usted lo ve entretenido con las cosas de este mundo, postrado, rindiendo culto a don dinero, a la fama, a los buenos automóviles y cuantos bienes mundanales. Spurgeon, lo cito nuevamente: para mí no hay libro que supere a Discurso a mis estudiantes en este sentido. Este deseo debe ser meditado. No basta que sea un impulso repentino que no vaya acompañado de una ansiosa consideración. Es preciso que sea el fruto de nuestro corazón en sus mejores momentos, el objeto de nuestras reverentes aspiraciones, el sujeto de nuestras más fervorosas oraciones. Debe persistir en nosotros aun cuando ofertas tentadoras de riqueza y comodidades vengan a ponerse en conflicto con él, y permanecer como una resolución tomada con calma y con la cabeza despejada, después que todo haya sido estimado en su justo valor y calculado concienzudamente su costo. Hermanos, nosotros debemos reflexionar en sus motivaciones. En ese mismo libro que acabo de citar, Spurgeon cuenta de cuando él era muchacho, iba donde su abuelo y entonces él veía a los cazadores detrás de una víctima. Entonces vestían, él describe, con una casaca roja y él tenía un silbato de cuerno. De manera que cuando ese niño veía ese espectáculo, cuando él llegaba a su casa y su papá le decía: cuando tú seas grande, ¿qué tú vas a ser? Dice: cazador. Cazador.
y él era traído por el silbato de cuerno y la casaca roja. El ministerio tiene su casaca roja, que le dan apetito a muchos, como decía Drison, de ser señores sobre la grey. Los políticos andan atrás de los pastores, la junta de vecinos quiere pastores, todo el mundo quiere pastores. Entonces es una cosa grande, es una cosa grande para honrar el nombre glorioso de nuestro Señor. Si ese es su apetito, deje eso. Estudie bien fajado su carrera y brille como un gran profesional, como un gran comerciante, con una gran farmacia, pero no se mete en esto que Dios no le ha llamado. Dios nos libre de entrar por motivos equivocados al ministerio. En tercer lugar, formación básica. Qué bueno, Drison me dio una manita ahí. Uno de los requisitos para el ministro cristiano es descrito por el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:2 como apto para enseñar, de lo cual se deduce que todo ministro debe poseer un mínimo de capacidad intelectual y didáctica. Por lo general, cuando Dios llama a una persona al ministerio, lo capacita de una manera adecuada para llevar a cabo esa tarea. Moisés fue instruido en Egipto en toda la ciencia y sabiduría de los egipcios. Instruido en Egipto, toda ciencia y sabiduría antes de los 40 años. Sabía de todo, Moisés. Posible faraón en el futuro. Josué duró 40 años a los pies de Moisés en el desierto. Se supone que tendría 20 años cuando cuando entró el pueblo. O menos, los de 20 años arriba murieron todos. Josué, 40 años a los pies de Moisés. David. Usted y yo sabemos todo lo que pasó David. Como 17 años fue ungido como rey y llegó a ocupar el trono cuando tenía 30 años. 13 años yendo por los montes, por cueva, en toda penuria, huyendo. Tuvo oportunidad de estar en el palacio del rey, pero aprendió de todo. Fue formado de una manera básica para ocupar el trono de Israel. Uno debe conocer las verdades esenciales del Evangelio, capaz de tapar la boca a los que contradicen, dice Pablo a Tito. Debe trazar rectamente la palabra de verdad. Hermanos, mire, uno no se imagina el desconocimiento a veces que hay en las iglesias. A veces líderes no saben definir el Evangelio. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? El Evangelio es Cristo. Sí, eso es verdad. Y usted le pregunta, ¿cuál es la principal doctrina de la fe cristiana? Y usted no la responda. Pero si usted no dice que es la inspiración y suficiencia de las Escrituras, sin eso no hay Cristo, sin eso no hay Dios, anda mal. Y debemos nosotros no prepararnos como apologistas, aunque Juan Vila me enseñó que si Pablo le dice a Tito que debe tapar la boca, pues debe ser un apologista. Es decir, ponerle una mordaza a lo que contradice. El apóstol Pedro, sin letra y del vulgo, 3 años y medio con el Señor, más toda la enseñanza como apóstol que recibió directamente del Señor, dijo que nosotros debemos estar preparados para
presentar defensa a cualquiera que demande razón de la esperanza que hay puesta en nosotros. Eso no es para, no, sí, Cristo, sí, no. Nosotros debemos estar conscientes de esa realidad. El apóstol Pablo ya, dice él, ya yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano, es inminente, es decir, en cualquier momento me sacan de aquí y me llevan a la muerte. De tal manera que hay algunos escritores que piensan que tal vez cuando Timoteo recibió esa segunda carta, ya Pablo no vivía. Que en el trayecto de llevar la carta, ya Pablo fue ejecutado. Y el preso trae los libros y los pergaminos. Fue instruido en el tercer cielo. Fue enseñado en cosas que a la lengua humana no le he dado a explicar. Que ese hombre que escribió Filipenses capítulo 2, de tener el sentir que tuvo Cristo, él dijo, a mí me fue dado un aguijón que me abofeté. ¿Sabe para qué? Para que por el conocimiento que Dios me dio, no me envanezca. Un mensajero de Satanás que me abofeté. Es decir, para yo permanecer humilde, necesito de eso. A veces usted y yo creemos que no necesitamos de eso. Ni siquiera creemos que somos orgullosos. El apóstol Pablo, ese que aprendió en el tercer cielo, él siempre decía, los libros, mayormente los pergaminos. Él no podía vivir sin aprender. Hoy contamos nosotros con grandes bibliotecas virtuales. Un hermano me dijo, ando ahí con 4,000 y pico de libros en su computadora. Antes nosotros teníamos que salir a la librería El Manantial, que estaba por allá llegando al mercado casi de la Duarte, a ver qué llegó nuevo. Y cuando usted llegaba ahí encontraba un libro, Grandes Temas Bíblicos, 5 pesos con 50 centavos. Entonces uno le llevaba 2 pesos, ponme esos 2 pesos ahí, apártame ese. Tú no tienes cuarto para pagarlo entero. Porque ni hay libro y no puedes dejarlo porque nada más trajeron 4. ¿Usted me entiende? Y ahora no lo encuentra en la librería, no, yo lo pido por Amazon. No, yo lo bajo. Mira, yo tengo una inscripción ahí y yo compro todo lo que yo quiera y lo leo todo lo que yo quiera. Y tal vez hoy día se lee menos que antes, que había pocos libros. Siempre me hablaron de la famosa biblioteca del doctor Elías Santana. Yo conocí la biblioteca de Jim Cochran, entre otras que eran pocas la gente que tenía libros. Los misioneros eran desprendidos, siempre vendían los libros al costo. Todavía hay libros que usted va a la librería y están por debajo del costo de compra. Nunca se actualizaba precio. Llegó el nuevo, pero mira ese de lo viejo, pero el nuevo vale 5 pesos, este vale 2 porque es de lo viejo. Ese era el criterio. Y recuerdo de hermanos que tuvieron el privilegio de que mi terraza le dice, dígale ahí a Ruth que le dé todo lo que usted quiera y que me lo ponga a mi cuenta. En templo bíblico, si hay hermanos que son apáticos a la lectura, no se debe a que los misioneros extranjeros no nos inculcaron eso. Cochran siempre fue dedicado a la capacitación cristiana, como él llamaba. Y ahora simplemente por descuido, que hermanos líderes no manejan las doctrinas esenciales del evangelio. Y eso es una pena. Porque ¿cómo pueden ayudar? Ahora es muy fácil. La gente, ¿tiene problema? No, vamos a mandarlo a poner un psicólogo. Ya se resolvió. Y el matrimonio se está destruyendo y vamos a mandárselo a un experto.
Porque la palabra de Dios no es suficiente. Sí, la palabra de Dios es suficiente. Lo que parece que no tenemos la disposición a formarnos adecuadamente para ayudar a las necesidades esenciales de los miembros de la iglesia. Se necesita una preparación básica. La iglesia, nosotros los ancianos tenemos que también tener alguna apertura. Nosotros en el 25 no somos ejemplo de nada, pero en esto hace un gran tiempo que decidimos que todos los hermanos del 25 que usan el púlpito tienen derecho a ir a cualquier librería y comprar lo que compren y se le paga el 50%. De manera que el hermano Bienbo coge para la librería, para darle y compra 10,000 pesos el libro. Él tiene derecho a reclamar 5,000 pesos. ¿Por qué va a trabajar en la obra? Él predica desde el púlpito. Y nosotros somos muy agarrados muchas veces con el dinero de la iglesia, el ingreso del Señor. Para cualquier cosa, un equipo carísimo. Pero para invertir en la cabeza de los hermanos que sirven, no tenemos a veces esa habilidad de una motivación. Ahora hay buenos institutos, la escuela de formación. Nosotros no dejamos nunca que ningún estudiante de allá del 25 pagara la escuela de formación. Siempre se lo pagábamos. De seguro que aquí la mayoría de los ancianos que están aquí están pagando de su propio bolsillo este congreso, porque no han enseñado a la iglesia a responsabilizarse por la formación de los líderes. Y qué bueno que están aquí, porque algunos ni siquiera pueden estar aquí. Eso yo no escribí eso. Debe contar, cuarto lugar, con el reconocimiento de la iglesia. En la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Antes de Lucas narrar el interés de San Pablo por llevar a Timoteo como compañero suyo, dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hechos 16:3. Es evidente que una estrecha relación entre el llamamiento de este y el testimonio de los creyentes. Primer viaje misionero de San Pablo y Bernabé se describe en el capítulo 13 del libro de los Hechos, donde surgió en el contexto de la adoración y ministración de grandes hombres de Dios que habían allí. Y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Pablo, a Saulo y a Bernabé para la obra a la que lo he llamado. La iglesia debe estar consciente. No es que ustedes se envalentonen. No, yo soy obrero, yo soy pastor. Yo no sé si ustedes se han encontrado pastores que no tienen iglesia. Y usted, no, yo soy pastor por la gracia de Dios. ¿Y dónde está su iglesia? No, yo no estoy, ahora no estoy en ninguna iglesia. Pero son pastores. Wow, qué bacano, dicen los muchachos. Tremendo. Jim Crane dice: no se quiere decir con esto que es menester que haya una aprobación unánime del candidato, porque alguna vez el joven es víctima de cierto menosprecio entre aquellos que lo han visto crecer desde su niñez. No hay profeta sin honra sino en su tierra y en su propia casa. Pero es un hecho comprobado por la experiencia cristiana en general, que cuando el Espíritu Santo llama a un obrero, comunica este hecho también a otros hermanos de vida consagrada y de discernimiento espiritual. Es decir, ¿cómo es que Dios lo llamó a usted y nadie oyó en la iglesia? Nadie oyó. No. Debe tomar en cuenta el testimonio de la iglesia, que es la que se beneficia, que es la que vigila, que observa su vida, sus inclinaciones, sus limitaciones, sus ventajas. Por último, el elemento providencial. Ya he dicho que hay pastores que no tienen iglesia. Ellos son pastores graduados, pero no tienen iglesia.
El obrero escogido se hallará rodeado de circunstancias de grandes repercusiones en su interior y a veces deprimente, pero al final podrá decir con José: no me enviaste acá vosotros, sino Dios. Este hecho es patente en la vida de Moisés. Dios llamó a Moisés con toda claridad. De David, Dios llamó a David de una manera providencial. Y otros hombres de Dios, tanto bíblicos como en la historia de la iglesia, en la obra de la evangelización, solo a nosotros nos compete subordinarnos al Señor de la obra y analizar todas las circunstancias a la luz de las Sagradas Escrituras. Esa providencia, Dios no le tiene que quemar la ferretería, eso fue a Tato. Dios no tiene que quebrar, no. Ahora, providencialmente usted se va a ver rodeado de circunstancias que apuntalan que Dios le está llamando y que la iglesia lo está reconociendo. Hermanos, ojalá que el Señor nos ayude a valorar la importancia trascendental de la vocación al ministerio, de las evidencias que nos dan señales de que Dios le ha llamado. Dios le puso eso en su corazón como una carga. Dios se lo dio a conocer a la iglesia. Dios le ha formado a usted. Y Dios le ha dado toda la circunstancia evidente de que Dios quiere que usted le honre en el ministerio pastoral. Soberano Padre, nosotros te agradecemos tu gracia incomparable y tu misericordia. Te agradecemos esta oportunidad privilegiada que como ancianos y líderes de nuestras asambleas podemos estar en este congreso. Qué bendición. Ayúdanos a aprovechar este tiempo que hasta en camaradería, en el compartir con los hermanos, nosotros podamos sacar provecho de este tiempo. Gracias, Señor, por este privilegio. Bendice todo cuanto aquí se está haciendo y permite que pueda dejarse ver en el buen desarrollo de nuestras asambleas. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.